vez para una transmisión más de la palabra de nuestro Dios. En días pasados se estuvo celebrando el Día del Niño y yo pensé en tratar el tema de los hijos, que son una bendición de Dios. Y quise tratar este tema porque un tiempo nuestros hijos fueron niños. Un tiempo que estuvieron con nosotros. Algunos todavía tienen hijos que son niños. Y es un buen tiempo para reflexionar acerca de los hijos, precisamente. Son una bendición de Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Y para ello vamos a pensar un momento en lo que nos dice el Salmo 127. Desde el mismo comienzo voy a leer Salmo 127, no son muchos versos, y en ello nos dice Dios que los hijos son bendiciones de Él, bendiciones de Dios. Vamos a orar antes de hacer la lectura. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hay la oportunidad de meditar en esa bendición que son los hijos. Te rogamos que tú nos ayudes a cada uno para entender lo que es tu voluntad en relación a los hijos. Que nos ayudes a cada uno a entenderlo, pero también, Señor, a vivirlo. Que sepamos hacer las cosas como tú quieres, como es de acuerdo a tu voluntad. Dirígenos en ello, Dios. Abre nuestro entendimiento, aclara nuestra mente y principalmente, Señor, el entendimiento espiritual. Ayúdanos, Señor. Y bendice a cada uno de los que están participando, a cada uno de los que están meditando junto con nosotros en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice la versión que regularmente leemos, la versión 60, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La traducción en lenguaje actual dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Herencia de Jehová. Y la palabra herencia también tiene el significado de bendición. De repente escuchamos a alguien refiriéndose a sus hijos que son sus bendiciones. Algunos lo dicen en broma porque algunos niños son tremendos, pero otros en verdad lo dicen que son una bendición de Dios. Así lo sienten, así lo viven, así lo experimentan, como una bendición de Dios. Y la Biblia nos enseña eso, que los hijos son una bendición del Señor, una bendición. Y esto es necesario proclamar y anunciarlo con mucha fuerza, y más en estos días en que las ambiciones personales y las ambiciones materiales parece que cambian de una manera drástica ese pensamiento, la actitud de las personas hacia los hijos.
es afectada por las ambiciones personales. La actitud de las personas hacia los hijos es afectada por las cuestiones materiales. Muchos no quieren hijos, muchos no desean hijos, y por ambiciones personales tienen deseos de hacer algunas otras cosas que no podrían hacer si tuvieran hijos. A veces son cuestiones materiales. Por cuestiones materiales no se quieren tener hijos. Se pospone el tener hijos muchas veces. Se piensa cuando tengamos una casa propia, cuando tengamos carro, cuando tengamos los muebles que queremos tener, cuando tengamos los estudios terminados, cuando tengamos tantas cosas que hacen que posterguen el tener hijos, o a veces el no querer tener hijos. En nuestros días nosotros vemos cómo predomina el aborto, cómo hay abuso de niños, cómo hay negligencia hacia los hijos, el divorcio. Son todo eso una terrible acusación a nuestra sociedad. Y no solo a nuestra sociedad, sino a sus valores. Todas esas cosas nos dejan ver cómo es nuestra sociedad, qué valores tiene nuestra sociedad. Ante los ojos de Dios, la herencia de la fe es importante. Y a veces se descuida eso con los hijos. Ante los ojos de Dios, para Dios, los hijos son una bendición. Podemos ver esto, que toda persona que recibe una herencia, debe de usar con sabiduría esa herencia. Debe de tener sabiduría para disfrutar, para administrar, para usar esa herencia. Si no tiene sabiduría, corre el riesgo simplemente de gastar esa herencia o de malgastar esa herencia, o aún perderla. En verdad que hay muchos que viven en pobreza después de haber recibido una herencia. ¿Y todo por qué? Porque no supieron administrarla, porque no tuvieron la sabiduría necesaria para usar esa herencia. Y si los hijos son herencia de Dios, ¿cuánta sabiduría se necesita para administrar, para tratar esa herencia? Podemos ver a nuestro alrededor y más en nuestra ciudad cómo muchas familias han recibido herencias. Los apellidos continúan y las herencias se multiplican. De repente hasta despiertan envidias, recelos. Pero son personas que han sabido administrar la herencia que les dejaron. Esa es la diferencia entre esas personas y los otros que tuvieron una herencia, pero con el paso del tiempo se quedaron sin ella. Los hijos son herencia de Dios. Son una bendición de Dios. La versión actual dice que es un regalo de Dios, el Hijo. Pero ese regalo, esa bendición, esa herencia implica responsabilidad. En verdad, son una responsabilidad estas bendiciones. A los padres leemos en el capítulo 22, verso 6 de Proverbios, se nos exhorta, se nos manda en ese verso lo que hemos de hacer con nuestros hijos. Y dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino. Y dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. Es una responsabilidad que Dios nos da
para con esas bendiciones que nos da. Que instruyamos, dice, al niño en su camino. Se nos exhorta a instruirlos. Y miren esto, cuando dice instruye al niño en su camino, nos da esta idea. De repente pensamos que nos está diciendo ahí instruye al niño en el camino de Dios, o instruye al niño en cierto camino. Sí hemos de enseñarle la palabra de Dios, sí hemos de enseñarle el camino de Dios, sí es cierto. Pero cuando dice instruye al niño en su camino, nos está dando en verdad la idea de que debemos de instruirle de acuerdo a sus características, de acuerdo a su inclinación, porque no todos los hijos son iguales. No todos los hijos son iguales. Se cuenta de una familia que tuvo 3, 4 hijos, muy buenos hijos, un ejemplo de hijos. Y siempre que alguien se acercaba a la pareja de padres y les preguntaba por los hijos, los padres muy orgullosos creían que era porque habían sabido educar a sus hijos, que ellos se comportaban bien. Decían, pues Dios nos ayudó, Dios nos dio sabiduría para educar a nuestros hijos y por eso es que son así. Pero resulta que, sorpresa, le nace otro hijo a esa pareja. No esperaban. Y ese hijo fue muy diferente a los otros, a los primeros. Muy diferente. Instruye al niño en su camino. Lo que quiere decir es que de acuerdo a sus características, instrúyelo. No todos los hijos son iguales. Tenemos desde el principio a un Caín y a un Abel. Muy diferentes, muy diferentes. Tenemos a un Jacob y a un Esaú. Aun cuando eran mellizos, eran tan diferentes. Uno inclinado a la comida, a los quehaceres de la casa, se puede decir, a la agricultura, y el otro a la cacería. Diferentes, eran hermanos, pero diferentes. Y cuando dice instruye al niño en su camino, está diciendo de acuerdo a su inclinación, de acuerdo a su característica. No todos los hijos son iguales. De repente dicen que los padres, los varones, somos los más dados a criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. De repente se escucha eso. Así como me criaron a mí, así los voy a criar a ellos, los voy a educar a ellos. Pero somos diferentes, no somos iguales. Y es un error el querer educar a los hijos así como nos educaron a nosotros. Igual, es un error estar comparándolos. No somos iguales, tus hijos no son iguales. Hay quien decía que si comparaban las calificaciones de él y de sus hermanos, pues no había ninguna semejanza. Las mías no eran buenas notas, dice este hermano. No eran buenas notas. En cambio, mi hermana, dice, se lucía con mis padres. Presentaba las calificaciones muy buenas. Y de repente los padres quieren buenas calificaciones cuando, pues, ¿de quién están heredando la capacidad? No todos los hijos son iguales. Por eso no debería de haber comparaciones. Deberíamos de hacer como dice Proverbios, el capítulo 20, versos 11 al 13. Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere limpia y recta, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Miren, hermanos, tienes que, como padre, abrir los ojos, mirar, observar a tus hijos. No son iguales. No son iguales. Por eso instruye al niño en su camino. Y en Proverbios 29, 15 dice Salomón,
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No te duermas. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Antes que ellos puedan apoyar a la familia, antes que puedan apoyar, contribuir al hogar, ellos necesitan recibir, deben recibir. Y si los padres invertimos en nuestros hijos, eso es la mejor inversión que podemos hacer. Son una responsabilidad estas bendiciones. Dije, se nos exhorta a instruirlos. Hemos de tratarlos con amor. Como ser humano, el niño necesita recibir y recibir amor. El niño tiene necesidad de ser amado y los padres somos los llamados a dar ese amor. Así que es una responsabilidad de parte de los padres satisfacer la necesidad de los hijos, y una necesidad es el amor, el mostrarles amor, y esto especialmente durante la niñez y la adolescencia. Debemos de expresar cariño, debemos de expresar afecto a nuestros hijos, el abrazo, el beso, la caricia cercana o la cercanía física. Eso les hace crecer emocionalmente sanos. Es nuestra responsabilidad tratarlos con amor. Estaba escuchando a un hermano que dice: mi padre estaba sentado y por alguna razón, dice, yo venía muy contento, venía muy alegre, y yo quise acercarme a él, quise abrazarlo y contarle algo que me había pasado, dice, y corrí, y cuando lo abracé, él me empujó, dice, me empujó y me dijo: que sea la última vez que haces eso, que sea la última vez. Y dice este hermano, mi papá me dijo: un macho no abraza a otro macho, así que nunca lo vuelvas a hacer, no te me acerques así. Hermano, los hijos, especialmente cuando son niños y adolescentes, necesitan muestras de amor de parte de nosotros como padres. Somos responsables de esto. Hemos de mostrarle respeto también. Somos responsables de mostrarles respeto a ellos porque son una persona, porque fueron creados a la imagen de Dios y merecen respeto. Hemos de respetarles hablándoles con sabiduría, no con palabras necias, no con palabras ofensivas, no con palabras destructivas. Hemos de hablarles con sabiduría, entendiendo que las palabras nuestras, y mayormente las de los padres, pueden traer edificación o pueden traer también destrucción a la vida del niño. Escuchando al niño, porque también merecen ser escuchados. Escuchando al niño, porque ellos también desean hablar y comunicar sus pensamientos, sus sentimientos. Eso es algo que debemos de hacer, y de esa manera les estamos respetando. En verdad que son un privilegio las bendiciones que Dios nos da y que son nuestros hijos. Son un privilegio. Hermanos, a veces nos equivocamos en nuestra manera de mirar la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y la idea que tenemos nosotros de una herencia es como que es algo que nosotros merecemos, como que es algo de lo cual tenemos derecho, y algunos hasta lo exigen, los hijos lo exigen, como el hijo pródigo. Piden la parte de la herencia que les corresponde. De repente se piensa que tienen derecho a recibir la herencia y a gastarla como se quiera, como le venga en gana. Pero en la Biblia, cuando habla de la herencia, hermanos, tiene otra idea. Y cuando habla
cuando habla de la herencia, primero, en la Biblia podemos encontrar que es un privilegio la herencia. Es un privilegio. Cuando dice que herencia de Jehová son los hijos, dije es un privilegio. Porque desgraciadamente hay quienes desean tener hijos y no pueden tener. De repente miramos el embarazo de una mujer como algo natural, pero a veces hay parejas que se casan y sorpresa, no pueden tener hijos. Ellos quieren. Y de repente no pensamos que es un privilegio el tener hijos. A veces he escuchado a alguien que dice, mi hija ya se casó, ya voy a tener nietos. Pero pasa el tiempo y no pueden tener nietos. O de repente alguien dice, voy a ser abuela, voy a ser abuelo. Mi hija está embarazada o mi nuera está embarazada, ya voy a ser abuelo. Los mismos padres están contentos porque ya la esposa está embarazada. Y de repente empiezan a comprar cosas, ropa, aún juguetes, que si naciera el niño no lo puede usar, pero compran juguetes para cuando pueda usarlos. Y de repente yo me pongo a pensar, bueno, todavía no nace. Todavía no nace. Porque muchos niños han muerto en el vientre de su madre. Por eso digo, es un privilegio esas bendiciones. Es un privilegio. Es un privilegio esas bendiciones porque a veces, hasta ya naciendo, al poco tiempo, mueren. Es un privilegio esas bendiciones. Eso es lo primero. Pero también, la Biblia enseña que la herencia, según el pensamiento hebreo, no es algo que le pertenece a quien se hereda. Ha de administrar lo que se le heredó como lo quiso o como lo quería quien le heredó. No es que va a usar la herencia como él quiere. Y en relación a los hijos, hermanos, sí, son un regalo de Dios, sí, son una herencia de Dios para con nosotros, pero somos responsables de cómo estamos administrando esa herencia. Somos responsables ante Dios. Es un privilegio, pero dije, hemos de tomar en cuenta al que nos heredó esas bendiciones. Esto es a Dios. Hemos de administrar esa herencia de acuerdo a como Dios quiere. Esa es la diferencia entre el pensamiento occidental y el pensamiento hebreo. Herencia de Jehová son los hijos, sí. Dios nos los da, Dios nos los regala, pero somos responsables ante Dios. En este contexto, hermanos, nosotros podemos ver que los hijos son una herencia, pero no nos pertenecen a nosotros como padres. Son de Dios, son del que entrega la herencia y deben de ser tratados de acuerdo a la voluntad del que nos heredó, esto es, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo se administra la herencia? Dice la Biblia que el fruto del vientre es de gran estima. Esto es algo valioso, muy valioso. Así que hemos de administrar esa herencia de Dios, que son los hijos, de una manera sabia, de una manera correcta. Son muy valiosos. Los hijos son algo precioso, son algo precioso. Los hijos son algo importantes. Los hijos son una bendición, pero un privilegio, pero también somos responsables ante Dios por eso.
Los regalos son para disfrutarse. Los regalos son para disfrutarse. La pregunta es, ¿estás disfrutando a tus hijos? Los regalos son para disfrutarse. Miren, leemos en la Escritura cómo mujeres no podían tener hijos y deseaban, anhelaban hijos. Tenemos a una Sara, tenemos a una Elizabeth, tenemos a una Raquel, a una Ana. Todas estas eran mujeres que anhelaban tener hijos, que rogaban por tenerlos, porque querían gozar de esos hijos. Y hemos de gozar de esas bendiciones, hemos de gozar de esos regalos que Dios nos da. Esas bendiciones son para disfrutarlas, esos regalos son para disfrutarlos. Es curioso, pero sucede muchas veces. Cuando yo era niño, a mí me regalaban algún juguete. Y de repente, para que no los vayas a echar a perder, para que no los lastimes, porque los vas a desbaratar cuando tú los cargues, me ponían esos juguetes allá arriba, de manera que yo no podía bajar, no podía jugar con ellos. ¿Para qué son los regalos entonces? ¿No son para disfrutarlos? Bueno, me duraban mucho los regalos, pero no los disfrutaba. A veces como padres no se disfrutan esos regalos que son los hijos. Dije, los regalos son para disfrutarlos. Y hay muchos padres de familia que en vez de disfrutar a sus hijos, los maltratan. Hay muchos padres y mayormente, y a veces hay diferencias, pero mayormente son los varones los que maltratan a sus hijos, con palabras, con acciones, con comparaciones. Con acciones. Conocí un hombre que a la hora de comer, él podía comer su carne asada o su bistec ranchero, mientras sus hijos comían sopa de fideo. ¿Por qué no comían ellos carne? Porque el Señor decía, es que yo lo merezco, ellos no. Yo voy a trabajar, ellos no. En vez de disfrutar a los hijos, los maltratan. De repente yo recuerdo a alguien que estábamos, otro niño y yo, y él estaba trabajando con los cables de las bujías del motor del carro, quitaba los cables y luego decía, en este va el 1, en este va el 2, en este va el 3, y así nos decía dónde iban los cables. Y luego nos decía, a ver quién lo puede hacer de ustedes dos. Y bueno, yo lo podía hacer. Y lo hacía. En cambio, el otro niño se equivocaba. Y le decía, era su papá. Y le decía a su papá, ¿cómo él sí puede y tú no puedes? Y hasta se les compara a veces con animales. En vez de disfrutar a los hijos, se les maltrata muchas veces. Las bendiciones, los regalos son para disfrutarlos. Son herencia de Dios. Son herencia de Dios y como tal debemos de disfrutarlos. Tú como padre, yo quiero preguntarte, ¿disfrutas a tus hijos? ¿Los disfrutas? ¿Tienes tiempo? ¿Dedicas tiempo a ellos? ¿Cuándo vas a empezar a tratar a tus hijos como lo que son, como herencia de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a empezar a tratar a tus hijos como regalo de Dios? Cuando una persona recibe una herencia, tiene dos opciones: o proyectarse a lograr cosas que beneficien a su familia y a él, o a malgastar esa herencia. Tiene dos opciones. Muchos padres no han prestado atención a esa herencia tan grande que Dios nos ha dado en los hijos.
Muchos padres no han prestado atención a esa herencia tan grande que se les ha dado como son los hijos. Quizás como padre o como madre no has disfrutado a tu familia. ¿Por qué no empiezas ahora? ¿Por qué no empiezas ahora? Disfruta a tus hijos, son herencia de Dios. Recuerda, se te ha dado una herencia. ¿Cómo vas a usar esa herencia? ¿Acabarás con ella? ¿La dañarás? ¿O vas a trabajar para que esa herencia sea bien cuidada, bien tratada? El amor que anhelan los hijos, el amor que merecen, la comprensión que merecen, es algo que tú deberías de proponerte hacer ya, dárselos. En el Antiguo Testamento se consideraba una gran bendición tener hijos y se reconocía a Dios como el dador de esa bendición. En Génesis 30, verso 2, dice: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Se reconocía que los hijos venían de Dios. Y en el verso 18 dice: y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Dios me ha dado mi recompensa. Y en el capítulo 33, verso 5, dice: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Los hijos son una bendición. Y son una bendición por las tristezas y son una bendición por las alegrías que nos traen. Junto a ellos gozamos de amor, gozamos de gozo, sentimos amor, sentimos gozo, sentimos compañía. Allí aprendemos, experimentamos un amor desinteresado y allí aprendemos cómo enseñarles la palabra también a ellos. Los hijos son herencia de Dios. Con ellos experimentamos dolor, pero también vemos la mano de Dios obrando en medio de nosotros. Hemos de darle gracias a Dios por nuestros hijos. Hemos de darle gracias a Dios por la obra que Dios hace a través de ellos en nosotros. Los hijos son herencia de Dios. ¿Disfrutarás de ellos? Estaba leyendo de un doctor Phil Littleford. Dice que dos hombres, el doctor y su hijo Mark, de 12 años, salieron a pescar, rodearon por los mares de allá de Alaska en un hidroavión. Llegan a cierta playa, bajan sobre el agua y ahí está el avión. Se van a pescar, pero cuando regresan a donde está el hidroavión se dan cuenta que está sobre la arena. La marea había bajado. Entonces ellos estaban muy lejos de la playa. Entonces ellos pensaron: necesitamos pasar la noche aquí para que vuelva a subir la marea. Y pasaron la noche allí, comieron de los pescados que pescaron. En la mañana el agua había subido, la marea había subido, el hidroavión ya estaba entre el agua. Lo encienden, van a salir y de hecho salen. Pero cuando ya han recorrido cierta distancia, se dan cuenta que estaba entrando agua en las partes esas que debía de flotar. Estaba entrando agua y de repente el hidroavión, había entrado mucha agua, el hidroavión dio una voltereta y ellos salieron al agua. Estaba muy helada el agua y ya estaban adentro del mar. Estuvieron luchando mucho
tratando de llegar a la orilla. Dicen que entre más trataban de llegar a la orilla, las olas los alejaban más de la playa. Los dos hombres, compañeros, lograron llegar a tierra, pero el doctor Phil y Mark no. Cuentan los expertos que quizás duraron 1 hora vivos, porque el agua estaba tan helada. Y alguien dijo también que el doctor podía haber salido a la playa. Él podía haber salido. Pero salir significaba dejar a su hijo Mark ahogarse. Y no lo dejó. Se quedó con él. Dicen que Mark murió en los brazos de su papá. Después murió su papá. Si somos capaces de dar la vida por nuestros hijos, ¿cómo no vivir para ellos? Quisieras decirle a Dios: Señor, a lo mejor no he hecho bien las cosas con mis hijos, con esas bendiciones que me diste, pero quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferentes. Ayúdame, dame sabiduría para saber cómo tratar esa herencia que son mis hijos. Ayúdame a disfrutar de mis hijos y ayúdame también a considerar como un privilegio que tú me das de tener hijos. ¿Quisieras hacerlo? Celebra con tus hijos la vida de ellos y la tuya que Dios te da. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por los hijos que tú nos concedes, por el privilegio de tener esa herencia, esa bendición de parte tuya. Señor, a quienes no pueden y sufren, a quienes no les has dado ese privilegio. Y oramos, Señor, para que tú des consuelo y des paz a aquellos hijos tuyos y que conocemos, Señor, y que no pueden tener hijos. Ayúdanos. Pero también, Señor, ayuda a todos los que sí tenemos, para que sepamos tratar esas bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, Señor. Cámbianos aquellas cosas que tenemos que cambiar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.